Maranata. Buenas noches. Y bienvenidos a otra presentación más de Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. Amén. Así que el jueves siempre es el día que los hermanos y las hermanas de iglesia casi nunca vienen, ¿verdad? Así que si ustedes están aquí, ustedes están verdaderamente interesados en estudiar la palabra de Dios. Así que gloria a Dios por eso. Quiero darle los temas que próximamente vamos a estar tocando en lo que nos queda ya, ¿verdad? Ya después de hoy nos quedan 2 días más. Mañana a las 7:30 el tema es la abominación desoladora del santuario, ¿verdad? Eso iba a ser hoy, pero hice un cambio porque el flujo de la temática es más fácil para entender, porque hoy vamos a tocar, como quien dice, el último llamado a la iglesia, y ya de mañana en adelante vamos a estar hablando de los eventos y las cosas que van a suceder para marcar el final de este mundo, para marcar el final de estos tiempos. Entonces ese tema va más coordinado, sigue en el orden más lógico. Así que ese va a ser el tema de mañana. Luego el sábado a las 11 de la mañana el tema es el zarandeo, el fuerte clamor y la gran tribulación. Vamos a hablar y vamos a dar un resumen sobre los eventos finales de esta tierra, con los eventos y las cosas que están pasando contemporáneamente, para usted saber y entender que verdaderamente estamos viviendo en los finales de este mundo. Amén. Es increíble, es excitante, es sumamente sabroso las cosas que están pasando, porque nuestra redención está cerca. Amén. Entonces luego venimos a las 6 el sábado. El último tema es las llaves del abismo y el milenio de Apocalipsis. Vamos a hablar de lo que sucede antes del milenio, durante el milenio y después del milenio. Y terminamos con los últimos 3 capítulos de Apocalipsis. Amén. Pero el tema de hoy es: ¿estoy durmiendo o estoy velando? Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, por favor, hágalo conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tenernos aquí, por darnos el gran privilegio de venir aquí a este lugar santo, tu casa de oración. Pudiendo hacer cualquier cosa, Padre, hemos decidido venir aquí a estudiar tu Biblia, a alabarte por medio del canto, por medio de la oración, conectarnos contigo y tu Espíritu Santo ahora usar tu palabra en nuestros corazones. Y necesitamos, Padre, que tu Espíritu nos hable. Ya nos ha estado hablando y enseñándonos las cosas que están pasando con la iglesia en estos tiempos finales. Hoy vamos, Padre, a ver nuevamente la condición de la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos reconocer si nosotros verdaderamente estamos siguiendo tu camino o si estamos siguiendo nuestros propios caminos. Así que te damos gracias por las amonestaciones que tú nos das en tu palabra, para que podamos desear el camino eterno. Gracias por traernos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También queremos saludar a las personas que nos están viendo por medio de Conexión Juvenil TV, por Facebook y por su canal en YouTube. Radio TV, El Último Mensaje y Radio Proclamad Houston, ¿verdad? Tenemos varias peticiones de oraciones que las vamos a tocar al final, y también unos correos electrónicos. Así que si a usted le interesa, ¿verdad?, las notas y los estudios y las cosas que vamos presentando, también nos puede enviar su correo electrónico, o los que están aquí presentes me lo pueden entregar a mí. ¿Les está llegando los correos electrónicos? ¿Sí? Gloria a Dios. Familia, hemos estado estudiando empezamos con las 7 iglesias, ¿verdad? Porque las 7 iglesias vimos que son las últimas 7 etapas de la iglesia, desde la ascensión de Cristo hasta el regreso de Jesucristo. Y la última iglesia es la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de estos tiempos. Históricamente hablando, nos encontramos en la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea, ¿en qué condición se encuentra? Está como tibia, ¿verdad? Está tibia, la iglesia de la Odisea está tibia, o sea que no está consciente de su condición espiritual, sino que ella cree que están muy bien. Los que son de la Odisea están bien, no tienen ninguna necesidad, se creen que son buenos cristianos, se creen que son salvos, se creen que son calientes, ¿verdad?
piensan que están muy bien. Y luego entonces empezamos a estudiar Mateo capítulo 24. Y en Mateo capítulo 24 nos detalló un poco más de cerca las condiciones de la iglesia en estos tiempos finales también. Y vimos que la iglesia estaba comiendo y bebiendo. ¿Qué significaba eso? Que la iglesia estaba comiendo y bebiendo. Que la iglesia no estaba ayunando, o sea que la iglesia era una iglesia intemperante, ¿verdad? Una iglesia que está intemperante, que está envuelto, está gozando del banquete de Babilonia, no solamente la comida física, sino también la comida mental, visual que Babilonia nos da. Y una iglesia que no, como está intemperante, está tan envuelto en los asuntos de Babilonia, no se da cuenta de su condición, y Dios la manda, le pide a que ayune, ¿verdad? Que aflige su alma para que pueda identificar y ver su condición, para que la mente esté limpia y clara, para que pueda percibir, para que pueda orar, para que pueda estudiar la Biblia, y Dios le pueda mostrar su condición para decirle: mira, tú crees que estás bien, pero verdaderamente estás en Babilonia. ¿Para qué? Para que abramos los ojos y podamos apartarnos de nuestros pecados, convertirnos, y Dios pueda entonces utilizarnos como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Y ayer vimos también que la iglesia en el tiempo del fin estaban casándose y dándose en casamiento, ¿verdad? Y vimos entonces que era lo que estaba pasando. Tuvimos que ir a los días de Noé, porque decía: como fue en los tiempos de Noé, así será antes de mi venida. Y en los días de Noé vimos que ¿qué estaban pasando? Que se estaba uniendo ¿qué cosa? Los yugos desiguales, ¿verdad? Los yugos desiguales. La iglesia se estaba uniendo con el mundo. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que no era que la iglesia, los hermanos de la iglesia se estaban yendo para afuera, sino que estaban trayendo al mundo para adentro. Y estaban trayendo todas las costumbres mundanas y todas las modas mundanas y todo el asunto mundano, y lo estaban trayendo a la iglesia. Y por estar trayendo el mundo a la iglesia, ¿qué le pasó a la iglesia? La iglesia se corrompió. Dice que se llenó de violencia, y por culpa de eso entonces Dios tuvo que enviar ¿un qué? Un diluvio. Una iglesia que une, ¿qué cosa? Que no separa las cosas del mundo con las cosas de Dios, sino que trae al mundo aquí adentro, ¿verdad? Y vemos que esa es la corrupción, porque Dios dice que este lugar es un lugar santo, diferente, apartado. Las modas del mundo, todo es asunto. Anoche vimos, ¿verdad? Y vimos que Deuteronomio capítulo 14 versículo 2 dice: porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo ¿qué? Único, diferente, especial, apartado de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y la Biblia dice, familia, en Apocalipsis capítulo 12 versículo 17, que el diablo le está haciendo la guerra a la iglesia. O sea que la iglesia está en guerra. ¿Y qué está pasando? Que el diablo le hace la guerra a la iglesia ¿por medio de qué? Porque guarda los mandamientos de Dios y porque tiene ¿qué cosa? El testimonio de Jesús o el espíritu de profecía. ¿Saben por qué el mundo está entrando a la iglesia? ¿Sabe por qué la iglesia se encuentra en la condición en la que se encuentra? ¿Sabe por qué el estado de ánimo y la espiritualidad de tantos hermanos y hermanas está como está? Porque también le están haciendo la guerra al espíritu de profecía. Porque el espíritu de profecía es la amonestación que Dios ha enviado a la iglesia final. ¿Para qué? Para que ande por el sendero correcto. Han marcado las cosas que debemos estar evitando. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría en la iglesia están haciéndoles ¿qué? Así al espíritu de profecía, y por ende cada cual interpreta la Biblia como quiere y no dejan y no escuchan la amonestación. Y ya hemos visto muchos ejemplos donde no escuchan la amonestación de Dios, no escuchan a los profetas. ¿Y qué le pasa? El pueblo que no escucha a los profetas, ¿qué le pasa? Perece. Eso es lo que le está pasando a la iglesia en estos tiempos finales, ¿sí o no? ¿Es así o no es así, familia? Entonces, familia, hoy vamos a continuar a desglosar y a entender cuál es la condición de la iglesia y qué es lo que le está pasando. Y usted va a ver que cada noche yo le voy poniendo un poquito más y un poquito más a rompecabezas. Y vamos a ver cómo todo eso se va cuadrando con lo que hemos estudiado hasta ahora y lo que vamos a estudiar hoy. Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, estábamos ayer en versículo 35. Mateo capítulo 24, versículo 35, por favor. Amén. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. O sea que este cielo y esta tierra vieja van a pasar, pero el día y la hora nadie sabe, ni a los ángeles de los cielos, sino solamente ¿quién? Mi Padre. Más, dice Cristo, que el cielo y la tierra van a pasar, pero nadie conoce el día ni la hora. Solamente cuando Cristo estaba aquí el Padre lo conocía
¿Cuándo iba a ocurrir ese momento en donde el cielo y la tierra pasarán? Pero sí nos da las señales para estar advertidos, para estar preparados, para estar listos para cuando estas cosas sucedan. Versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida ¿de quién? Le dijo el hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no ¿qué? No entendieron. Así que ¿cuál era la condición de la iglesia? Que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. No estaban pendientes, no estaban afligiéndose, no estaban humillándose, no estaban consagrándose, sino que estaban en los placeres y los deleites del mundo, ¿verdad? Y por eso no entendieron. ¿Qué no entendieron? Que venía juicio, que venía el diluvio. No escucharon a Jonás, no escucharon al profeta. No escucharon a su profeta. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Entendieron después de que vino el diluvio? Sí, después que cayó el diluvio entendieron perfectamente lo que Noé estaba hablando pasó. Lamentablemente parece que eso es lo que va a pasar con esta iglesia. Cuando empiece el zarandeo, cuando empiece todas las cosas que van a pasar, vamos a ver hoy, según Mateo capítulo 25, que van a haber muchos que cuando empiecen esos eventos y cuando empiecen las cosas, entonces van a entender, pero ya es muy tarde, dice aquí. Y se los llevó a todos, o sea, los destruyó a todos. ¿A quién se llevó el diluvio? ¿A quién destruyó? A los que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será, ¿verdad? Uno será tomado por la destrucción, tomado por el diluvio, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Versículo 42. ¿Cuál es la primera palabra? Velad. ¿Cuál es el llamado a la iglesia? A velar. Velad pues, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Así que el llamado a la iglesia es hacer ¿qué? A velar. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa velar? ¿Qué significa velar? ¿Qué significa eso para nosotros? Porque Cristo nos dice que estemos velando por estas cosas. Ahora, vayamos al capítulo 25. Capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a ¿quiénes? A 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. ¿Quiénes son las 10 vírgenes? ¿Qué representan las 10 vírgenes? La iglesia, ¿verdad? Porque no está diciendo 10 rameras. Está llamando 10 vírgenes, ¿verdad? Lo que se conocía dentro del contexto de la historia sería conocido como el cortejo de boda, ¿verdad? Así se le llama, ¿verdad? Cortejo de boda. Y tomando sus lámparas, ¿qué representa la lámpara? La palabra, lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera en mí. Así que esto está confirmando que está hablando de la iglesia. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatos. O sea, había un grupo en la iglesia prudente y un grupo en la iglesia insensatos. Las insensatas, tomando las lámparas, no consiguieron ¿qué cosa? Aceite. ¿Qué representa el aceite en la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el aceite literalmente? El aceite mantenía ¿qué encendido? La llama, el fuego, la luz, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces la vida del ser humano, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va iluminando la gloria de Dios por medio de nosotros, amén. Purificando, limpiando, para que se refleje la gloria de Dios. Pero, ¿qué pasó con las insensatas? Que no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Así que, ¿cuál es la diferencia entre las insensatas y las prudentes? Unas tenían aceite y las otras no tenían aceite. Y tardándose el esposo, cabecearon, ¿cuántos? Todas cabecearon y se durmieron. O sea, las 10 vírgenes, los dos grupos cabecearon. Y los dos grupos, ¿qué pasó? Durmieron. Pero noten interesante que a la medianoche se oyó ¿qué cosa? Un clamor. La Biblia habla de que va a haber un fuerte clamor.
Aquí viene el esposo, ¿salida a qué? A recibirle, ¿verdad? Se predica el fuerte clamor. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Noten que todas durmieron, pero también todas ¿qué? Todas levantaron. ¿Cierto o falso? ¿Es o no es así? Todas se levantaron. Versículos 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. Llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Cuando se cerró la puerta, ¿qué representa eso? El fin de la gracia, ¿verdad? Se acabó la intercesión, no hay más. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pregunta: ¿las insensatas despertaron? Sí. ¿Querían ellas ir con el esposo? Sí. Por eso es que cuando usted pregunta en la iglesia y usted le pregunta ¿cuántos quieren ir al reino de los cielos? Todos levantan la mano. Cuando usted hace un llamado, ¿quién se quiere salvar? Párese, todo el mundo se para. Pero la Biblia dice que son muy pocos los que entrarán, porque el camino de la salvación es estrecho y pocos andarán, y el camino de la perdición es ancho y muchos van a pasar. ¿Usted por qué camino anda? Todo esto es para entender por qué camino estamos andando. Porque si estamos en el camino estrecho, en el camino cómodo, en la intemperancia, viviendo y comiendo y bebiendo y dándonos la buena vida, entonces estamos en el camino de la perdición. Porque Cristo dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Están conmigo? Versículo 12. Mas él, o sea el esposo, respondió diciéndole: de cierto os digo que no os conozco. Y mire lo que le dice el esposo. Ahora, velad pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que, ¿qué nos dice el esposo a nosotros? El esposo, Cristo, nos está tratando de hablar, familia. Nos está tratando de hablar por medio de su palabra, por medio del mensaje de Mateo 24 y 25, por medio del Apocalipsis. Nos está diciendo a nosotros que estemos velando, porque no sabemos cuándo van a ocurrir estas cosas. No sé cómo más claro Cristo nos puede hablar y decir: por favor, estén pendientes, por favor. Dice Apocalipsis 3:3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cristo nos está diciendo que velemos. Ahora, la pregunta es: ¿qué es velar? Porque nosotros podemos entender lo que es velar dentro de nuestra mente occidental, pero lo que a mí me encanta de la Biblia es que la Biblia se explica solo. Y me gusta dejar que la Biblia sea la que nos explique exactamente estos conceptos como lo que es velar. Y miren estos versículos que interesante, que nos explican de diferentes maneras lo que significa cuando Cristo le dice a la iglesia y cuando Cristo te dice a ti y a mí que velemos. Mira qué interesante. Marcos capítulo 13, versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabes cuándo es el tiempo. Aquí expande un poco lo que es velar, sino también que estemos ¿qué? Mirando, que estemos orando. Dice Primera de Pedro 4:7: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues ¿qué? Sobrios y velad en ¿qué? Velad en oración. Así que velad se asocia con ¿qué? Con una iglesia que está en oración y con una iglesia que está ¿qué? Sobrio. ¿Por qué sobrio? Porque Babilonia, ¿cómo están? Ebrio, dice Apocalipsis capítulo 17, tiene el mundo embriagado, comiendo y bebiendo el gran banquete de Babilonia. Y Dios le dice a su iglesia: no sean intemperantes, sino seamos ¿qué? Sobrios, velando y orando en todo momento. ¿Están conmigo? Y mira lo que dice aquí 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y ¿qué? Ahora la pregunta es: ¿por qué tenemos que ser sobrios y velar en oración? Pues ya sabemos que tiene que ver con que Cristo va a regresar, pero hay algo entre medio de su regreso que nos está tratando de decir: sed sobrios y velad en oración. ¿Por qué? Mira lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien ¿qué? Así que el llamado es ¿a qué? A ser sobrios
y a velar en oración. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de devorar a cada ser humano. Y si no estamos pendientes y sobrios con lo que va a pasar, con lo que el enemigo está haciendo, entonces no podremos ¿qué? No podremos irnos con el esposo. ¿Están conmigo? Ahora la pregunta es, ¿cómo es que el enemigo anda buscando, tratando de devorar a las personas? Pues ya hemos visto algunos ejemplos, ¿verdad que sí? El diablo está tratando de hacer ¿qué? El diablo está tratando de que usted no tenga una relación con Cristo. El diablo está tratando de que usted no tenga una relación íntima con el Señor. El diablo quiere que tú estés comiendo y bebiendo. El diablo quiere que tú andes por ahí pendiente a los afanes y los deleites de la vida y del mundo, pendiente a las cosas, porque él sabe que si tú estás haciendo esas cosas y tú no estás enfocado en tu relación con Cristo, entonces él tiene poder sobre ti. Como vimos ayer, ¿se acuerdan? Que decía que el que no está poniéndose las manos del Señor cada día es el instrumento del enemigo. ¿Por qué? Porque el único que nos puede dar la victoria sobre nuestra naturaleza carnal es Cristo. Significa que si no estás con Cristo, estás viviendo en tus deseos, en tus deleites, siguiendo tus sentidos. La Biblia le llama a los sensuales. Estás siguiendo lo que ya es natural. Nosotros tenemos que ir en contra de esa naturaleza. Miren lo que dice aquí. Lucas 21, para ir un poquito más profundo, y esto lo vamos a asociar con Mateo 25. Lucas 21, 33 al 36. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, comiendo y bebiendo, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, ¿verdad? Nuevamente el concepto de velar, pero mire lo que dice: velad pues orando en todo tiempo, que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar ¿cuándo? En pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, esa frase de estar en pie, noten, ahora Cristo enfoca un poco más en Lucas capítulo 21, se enfoca un poco más el mensaje y dice: velad. ¿Por qué velad? ¿Por qué estar pendiente? Para poder ¿qué? Para estar en pie. O sea, velad y estar pendiente, porque el enemigo anda como león rugiente. Si no estás pendiente, si no estás orando, si no te estás consagrando, entonces el enemigo te va a devorar. Y si el enemigo te devora, no vas a poder ¿qué? No vas a poder sostenerte en los tiempos finales. No vas a poder estar en pie en los tiempos finales. No vas a poder estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y esa frase, estar en pie delante del Hijo del Hombre, se refiere específicamente a qué grupo. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. ¿A qué grupo se está refiriendo cuando dice: estad en pie delante del Hijo del Hombre? Apocalipsis capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 12, aparece el sexto sello. Si ustedes notan algo muy interesante, entre el sexto sello, dice en el versículo 15. ¿Están ahí? Apocalipsis 6:15 dice: los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo, todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. La pregunta es: ¿por qué todos los reyes de la tierra, todos los grandes, todos los ricos, todos los capitanes se están escondiendo entre las cuevas y entre las peñas? Versículo 16. Y mira lo que decían ellos: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos ¿de quién? Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Quién es el que está llegando? Cristo, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá estar en pie cuando el Hijo del Hombre, cuando Cristo se manifieste y regrese? Ahora usted quizás tiene un poco más de claridad en entender cuando se está hablando de velad, exactamente a quién se está refiriendo. Porque la contestación a la pregunta ¿quién podrá sostenerse en pie? No te contesta en el capítulo 6, sino se contesta en el capítulo 7. El capítulo 7 completo es la contestación a la pregunta
del versículo 17. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta es ¿quién? Los 144,000. ¿Están conmigo? Ahora noten cómo el enfoque del mensaje final está diciendo, en el final del tiempo la iglesia estará comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, pero necesito que mi iglesia esté velando, que esté orando, que esté sobrio para no caer en los engaños del diablo, porque si se mantienen firmes y no caen en los engaños del diablo, entonces podrán estar en pie delante del Hijo de Dios. Amén. Podremos entonces nosotros ser victoriosos en el final cuando Cristo venga y no caer en el engaño del diablo, porque dice Apocalipsis 17 que toda la tierra está embriagada con el vino de Babilonia. Todo el mundo está embriagado, menos ¿quiénes? Los que están ¿qué? Velando, sobrios, orando. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Nahum 1, 5 y 6, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Nuevamente se está acabando. Están cayendo las 7 plagas postreras que ya habíamos visto el año pasado, que van a deshacer los 6 días de la creación. La tierra volverá a su estado vacío y abismal nuevamente. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que podrán sostenerse en pie? Los que están ¿qué? Velando, sobrios. Los que están orando, los que se están consagrando. ¿Están conmigo, amén? Noten cómo se va enfocando el mensaje. Ahora, familia, hay otra dimensión al concepto de velad. Y este es un concepto que muy poco y muy rara vez se habla, pero es de suma importancia y lo hemos estado hablando durante toda esta semana, pero ahora vamos a hacerle un énfasis y vamos a ponerle un nombre y un título. ¿Están conmigo? Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Jesucristo está en el Getsemaní con su iglesia, con sus discípulos. Y él usa unas frases muy interesantes que deben ser sumamente estudiados por nosotros. Debe ser extremadamente analizado por cada uno de nosotros, porque tiene que ver esto con el concepto de velad. Mateo capítulo 26 y vamos a comenzar en el versículo 36. ¿Cuántos dicen amén? Dice ahí: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, ¿verdad? El monte de los olivos. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y haced ¿qué? Velad conmigo. Así que Cristo le dice a la iglesia: yo me voy a apartar, quédense aquí. ¿Qué tienen que hacer? Velad. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló ¿qué? ¿No es lo mismo que está pasando en Mateo? Que la iglesia estaba durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y aquí viene la clave, el versículo 41. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es... Ese versículo 41 es una cosa sabrosa, porque Cristo está poniendo una dimensión más profunda a esto ahora. Ahora Él me está diciendo usted a mí: velemos y oremos para que no entremos o para que no caigamos en ¿qué? En tentación. Otra palabra que significa caer en tentación es ¿qué palabra? Pecado. El pecado no es caer en tentación. Cuando usted cae en la tentación, ¿cómo se llama eso? Pecado. Entonces Cristo le está diciendo a la iglesia: oren y velen, sean sobrios para que no caigan en pecado. En otras palabras, para que puedan ¿qué? Sostenerse,
para que puedan estar firmes ante la tentación y puedan vivir en victoria. Pero el espíritu, la verdad, está dispuesto y la carne es débil. No está hablando del asunto de vivir en nuestra naturaleza carnal, en la consagración. ¿Están conmigo? Ahora, familia, quiero decirle que el problema no es la tentación. El problema es la corrupción. ¿Están conmigo? El problema no es la tentación, el problema es la corrupción. El problema es que usted y yo hemos nacido en pecado, como dice Salmo 51. Hemos nacido en pecado, por ende, tenemos una predisposición, ¿verdad? Ya nacemos con el virus en la computadora. Ya nacemos cojeando, ya nacemos deficientes, ya nacemos con un amor hacia el pecado y a la carne. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Dios quiere darnos ¿qué cosa? La victoria sobre el pecado, porque el problema en este mundo es que el pecado, y el pecado es el egoísmo. Ahora, Dios por medio del santuario nos ha provisto el plan para que nosotros no tengamos que vivir en pecado, para que nosotros no tengamos que caer en la tentación, para que usted pueda mantenerse en pie, firme ante el Señor. ¿Por qué? Porque el pecado ha quitado nuestra fuerza de voluntad y Dios creó el plan de salvación por medio del santuario para devolvernos esa fuerza de voluntad para que podamos decirle que no al pecado. Para que podamos mirar la tentación y decirle no. ¿Están conmigo? Vayan conmigo a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a profundizar un poquito más. Santiago capítulo 1, versículo 13. Alguna gente piensa que la tentación es lo peor. No, la tentación no es lo peor. Lo peor es nuestra naturaleza carnal. Eso es lo peor y mira cómo lo dice aquí. Santiago capítulo 1 versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa palabra concupiscencia aparece en varias partes en la Biblia y básicamente se está refiriendo a nuestra naturaleza carnal, ¿verdad? Al apetito desordenado, al apetito de placentero, sensual, a los deseos depravados de la carne que son producto del pecado en nuestra vida, en el cual usted y yo hemos nacido, ¿verdad? Dice aquí sino que cada uno es tentado cuando su propia ¿qué? Concupiscencia, naturaleza caída, pecaminosidad es atraído y seducido. Así que ¿qué hace la tentación? La tentación acaricia ¿qué cosa? Nuestra naturaleza carnal. ¿Están conmigo? La tentación juega, provoca a nuestra naturaleza carnal. Entonces, versículo 15, la concupiscencia después que ha concebido, en otras palabras, la concupiscencia después que le ha hecho caso a la tentación, después que le ha dado lugar a la tentación, ¿qué pasa? La concupiscencia después que ha concebido da luz a ¿qué cosa? Al pecado. Y el pecado siendo consumado da luz a la muerte, porque la paga del pecado es cada uno de nosotros nació con una sentencia de muerte. Cada uno de ustedes y yo, cada ser humano nace ya destinados a la muerte. Pero Cristo, dice la Biblia, ha predestinado a muchos seres humanos para la vida eterna. Ahora, dice aquí que la tentación cosquillea, alimenta nuestra carnalidad. Y la tentación cuando le da ese empuje, cuando la provoca, entonces la carnalidad ¿qué hace? Se levanta, ¿verdad? ¿Y qué sucede entonces? Cuando somos seducidos por la tentación, caemos en pecado. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Lo estoy diciendo poco a poco. Mucha gente piensa que la tentación es pecado. No, la tentación no es pecado. El caer en la tentación es pecado. Y les voy a dar un ejemplo perfecto. Vayan conmigo a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4.
Génesis capítulo 4 nos lo explica de una manera sabrosa. En Génesis capítulo 4 tenemos la situación de Caín y de Abel, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 3, Génesis 4:3. Es importante que entendamos la diferencia entre la tentación y el pecado para que podamos entender cómo obtener la victoria sobre el pecado. Dice ahí, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Alguien tiene otra palabra que se utiliza para decir que se ensañó Caín? Se enojó, se enardeció, ¿verdad? ¿Por qué se molestó Caín? Porque Dios no aceptó su ofrenda. ¿Esa fue la razón? ¿Qué fue lo que pasó? Abel llevó ¿qué cosa? Abel obedeció a Dios. Abel adoró a Dios como Dios se lo pidió, ¿verdad? De acuerdo a su palabra. Pero Caín quiso adorar, obedecer a Dios como a él le gustó, como a él se le antojó, lo que le convenía a él. Como muchos cristianos hoy en día. A mí no me conviene lo que dice aquí. Y yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y como Dios conoce mi naturaleza carnal, Dios me va a salvar. ¿Sabe cómo se llama eso? Presunción. Presunción es usted saber y estar consciente de su naturaleza carnal y decir, bueno, Dios me conoce así y pues así Dios me va a salvar. Eso es presunción. Y conozco muchos cristianos que andan por ahí muy presumidos, que creen, no, pues que yo soy así, como mi naturaleza, como yo soy un hombre y los hombres hispanos son mujeriegos, pues es mi naturaleza, Dios la conoce y yo voy a seguir viviendo en él. Presunción, porque Dios te salva de tus pecados, no en tus pecados. Amén. Sigue diciendo. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué se ha ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, ¿qué cosa? El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú ¿qué? Tú te enseñorearás de él. En otras palabras, tú te estás dejando llevar por las concupiscencias. Pregunta, el mal concepto de Caín, lo que tenía Caín en la cabeza, ¿era pecado? No, era tentación. Esa ira que él creó, ese odio que él estaba empezando a sentir, ¿fue qué? Fue tentado por su carne, porque Dios le dijo, el pecado está ¿dónde? En otras palabras, si sigues alimentando esos pensamientos que tienes, el pecado te va a dominar. Y sigue diciendo, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo pregunta, ¿Caín le hizo caso a Dios? ¿Se apartó él de sus malos pensamientos? ¿Se apartó él de esos deseos que le estaban naciendo en contra de su hermano Abel? Porque si usted nota, él no estaba molesto necesariamente con Dios. Él se molestó ¿con quién? Con Abel. ¿Por qué? Porque Abel hizo lo correcto. Él no vio, porque si se hubiera molestado con Dios y hubiera dicho la cosa que hice estoy mal y Dios no fue justo conmigo, pues en algún momento se hubiera arrepentido. Pero él está diciendo, aquel, por culpa de él, es que yo estoy en esta condición. Y empezó a nacer en él, le empezó a ser tentado por su concupiscencia y le pregunta, ¿se entregó él a la tentación, sí o no? Sí, ¿por qué? ¿Cómo lo sabemos que se entregó a la tentación? Porque mató a Abel. Dios le dijo, cuidado con lo que estás pensando. Ustedes saben que exactamente lo que pasó ahí es exactamente lo mismo que pasó con Lucifer. Lucifer, ¿qué pasó? Empezó a codiciar, empezó a desear. Y Dios le dijo, ¿qué? Cuidado con lo que estás pensando. Apártate de esos pensamientos. Pero ¿Satanás le hizo caso? No. Le voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer
que yo estoy caminando, ¿verdad? Voy al supermercado y llego al supermercado y en el supermercado de momento aparece una mujer semidesnuda, como hoy en día, ¿verdad? Andan algunas, con todo por fuera. Pues yo estoy caminando de lo más feliz y rampante. Bueno, vamos a ponerlo un poco diferente. Me gusta este ejemplo más. Vamos a suponer que vine a la iglesia, como me ha pasado muchas veces, y me siento allá atrás. Como cuando yo estaba nunca me olvido de esto, porque aquí entendí el problema con el tema de ayer, con cómo uno se viste, cómo uno se está presentando, especialmente cuando uno se llama hijo o hija de Dios. Y yo vengo y me siento, vamos a suponer que me siento en la iglesia, hoy en Houston. Vengo y me siento aquí y vengo con el deseo de alabar a Dios, de escuchar la palabra de Dios, de disfrutarme, y estamos cantando y alabando a Dios, y de momento entra una hermana y la hermana viene y se sienta al frente mío y la hermana se le ve hasta los pensamientos. Porque si es una invitada, usted se lo perdona, ¿verdad? Se lo perdona porque la persona, ¿verdad? Me acuerdo una matutina hace unos años atrás decía, ¿cómo podemos esperar que aquellos que no conocen a Cristo se comporten como si lo conocieran? Y sin embargo nosotros que decimos que lo conocemos, andamos igual o peor. Así que se lo perdono, pero una hermana de iglesia. Y de momento, yo puedo hacer una de dos cosas. Porque como ella está vestida, como ella se vino a la iglesia, se presentó, ella me está dando ¿qué cosa? Tentación. ¿A qué? A tener malo. Ella, por la forma en que está vestida, indebidamente apretada, muy corta, como vimos ayer con las mujeres, las hijas de Dios, los hijos de Dios y las mujeres de los hombres. Pues yo, familia, puedo hacer una de dos cosas. Ahí está la tentación. La tentación se me presentó. ¿Y qué yo puedo hacer? Alimentar la tentación, seguir mirándola, y si yo la sigo mirando, ¿qué va a pasar? Pecado. ¿Están conmigo? Empiezo a verla y empiezo a pensar, pero cosas que alimentan mi concupiscencia. Y yo entonces, al alimentarlo, al permitir que la tentación me provoque, yo caigo en tentación. O lo que puedo hacer es otra cosa, que es lo que debería hacer. Irme a otro lugar, sentarme en otra parte. Mejor al frente de la hermana para no verla. ¿Me están entendiendo? Usted puede alimentar esa naturaleza carnal con la tentación que se le ha presentado y usted caer en ella. O usted se puede ¿qué? Decir, no, Señor, no quiero caer en pecado. ¿Me entienden? Escúcheme bien. Antes de usted ser un cristiano, antes de ser cristiano, la tentación te dominaba. La tentación está victoriosa en ti. Usted no puede hacer nada para evitarlo. Ahí está. Y usted no puede pelear con su naturaleza. Puede que diga que no una vez, pero usted va a caer eventualmente. Pero cuando usted se convierte en un hijo, en una hija de Dios, usted recibe algo que se llama el poder del Espíritu Santo. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo, entre todas las obras maravillosas que hace, es que te devuelve la fuerza de voluntad. Te devuelve la habilidad y el poder de mirar la tentación y decir no. En otras palabras, al Espíritu Santo devolverme a mí la fuerza de voluntad, porque no me obliga a decir que no el Espíritu Santo. Yo tengo que tomar esa decisión. Yo puedo alimentar o no esa tentación para convertirse en pecado, o yo puedo mirar la tentación y apartarme de ella. Pregunta, ¿Cristo fue tentado? Sí, en todas las cosas dice la Biblia, igual que nosotros, pero nunca ¿qué? Nunca pecó. Cristo fue tentado, pero Él no se entregó a la tentación. Fue tentado y Él no se entregó a la tentación. Él no cayó en pecado, no porque no fue tentado. Él fue tentado en todas las maneras, y más aún que todos nosotros. Pero Él, ¿qué hizo? Decidió no alimentarlo. ¿Están conmigo? Y Jesucristo no usó ningún poder que usted y yo no tengamos acceso a eso. Cada uno de nosotros tiene acceso al mismo poder que tuvo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, porque la Biblia dice que Jesucristo fue bautizado en el poder del Espíritu Santo.
Y por eso no cayó en pecado, no porque no fue tentado, sino porque rechazó la tentación. Dijo, yo no quiero deshonrar a mi padre. Yo no quiero alimentar la carne. ¿Están conmigo? Le hago una pregunta. ¿Podemos nosotros obtener la victoria sobre el pecado y la tentación en nuestras vidas? Pues usted le pregunta a la mayoría de los cristianos y te van a decir que no. La mayoría de los cristianos dicen, no, es que vamos nosotros a seguir pecando y arrastrándonos espiritualmente y Cristo nos va a llevar en una grúa al reino de los cielos. Y quiero decirle que eso es imposible. ¿Saben por qué? Porque el plan de salvación enseña que el plan de salvación es que vamos a regresar ¿a dónde? A la presencia santa de Dios. Para nosotros entrar en la presencia de Dios, nosotros no podemos tener, ¿qué cosa? No podemos tener el pecado albergando en nuestras vidas. No podemos tener odio, vanidad, lujuria. No podemos, porque si entráramos en la presencia de Dios, con eso, ¿qué nos ocurriría? Seríamos consumidos. Por eso, familia... Adiós, yo pensaba que lo voy a poner ahí. Cuando usted mira las tres dimensiones de la salvación, la justificación, que es ser perdonado, recibir el perdón de Dios, dice Hechos capítulo 2, versículo 38, que cuando te arrepientes y te bautizas, recibes ¿qué cosa? El perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Y ahí entonces comienza el proceso de la santificación, en donde el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Purificándote, limpiándote, sacando toda la inmundicia del mundo, sacando todo el sucio del mundo. Si el Espíritu Santo está sacando el sucio, está sacando todos los deseos de la carne, está limpiando y purificando nuestro carácter para que nuestro carácter quede a imagen y semejanza de Cristo, quiere decir que entonces nosotros también podremos ¿qué? Tener victoria sobre el pecado. Gloria a Dios. Usted no tiene que ser esclavo del pecado. Usted no tiene que ser esclavo de la adicción, de las tentaciones, no lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un poder que mora en nosotros, que es el poder de Dios, su naturaleza divina, que nos permite vivir en santidad. Hebreos 2:18, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son ¿qué? Escúcheme un momento. Si usted es tentado, significa que usted está al borde de caer ¿en dónde? En el pecado, porque está siendo tentado, sea por lo que sea. El diablo conoce qué es lo que a ti te revuelca, qué te provoca y te lo restriega en la cara todo el tiempo, porque el diablo quiere que ¿qué? Que vivamos esclavizados al pecado, que vivamos en miseria. Pero dice aquí que en cuanto Él mismo, Cristo, padeció siendo tentado, es poderoso ¿para qué? Para socorrer a los que son tentados. Lo que significa que cuando venga la tentación, ¿qué quiere hacer Cristo? Socorrerte, ayudarte, salvarte. ¿Para qué? Para que digas, no quiero caer en el pecado. No quiero caer en el pecado. No me voy a dejar llevar por la tentación. Amén. Porque ahí dice que Él es poderoso para socorrernos cuando venga la tentación. 1 Corintios 10:13 no os ha tomado tentación sino humana. Mas fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podáis, sino que con la tentación dará también para que podáis. Dios conoce hasta dónde podemos ser tentados sin caer. ¿Y Dios qué va haciendo? Cada vez fortaleciendo nuestra fe para que cada vez la prueba sea mayor y mayor y cada vez tengamos más fe y más confianza en Dios para que no ¿qué? Para que no caigamos o podamos resistir. ¿Qué se llama resistir a la tentación? Resistir a la tentación se llama tener victoria sobre el pecado, poder decir que no. ¿Están conmigo? Porque si tú resistes la tentación, no caes en pecado. ¿Cuántos dicen amén? Dios te dice, yo
te voy a ir poco a poco ayudando, porque es un proceso, pero va a llegar un momento en donde la tentación va a llegar a ti y tú vas a poder resistir la tentación. En otras palabras, no vas a caer en pecado. Gloria a Dios. Judas 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin qué. ¿Podemos vivir sin caer en pecado? Tú sabes que hay gente que me dice a mí que nosotros nunca podremos obtener la victoria en el pecado. Claro, por nuestra propia naturaleza carnal es imposible. Pero estamos hablando de que hay uno que es poderoso para guardarnos sin caída. En otras palabras, cuando estamos en Cristo Jesús, podemos mantenernos fiel y firme. Hay personas que me dicen, es que no, usted no puede evitar caer en pecado. Y yo le digo la pregunta, ¿el diablo tiene poder para tentarnos para que caigamos en pecado? Sí. Recuerde algo, el diablo no te puede hacer a ti pecar. El diablo te tienta. Porque el pecado, familia, escúcheme bien, cuando usted viene a donde Cristo y usted recibe el poder del Espíritu Santo, el pecado se convierte en una decisión. Usted decide. En la madurez cristiana, como habíamos hablado con el bautismo del Espíritu Santo, usted va creciendo y madurando espiritualmente hasta donde llega el momento en donde usted ¿qué? Se va a parar en sus dos pies con la ayuda del poder del Espíritu Santo y decirle que no a la tentación, que no al pecado. Amén. Y yo entonces le digo, pues si usted me está diciendo que el diablo me puede tentar a mí para yo caer en pecado y Cristo no me puede ayudar a no caer en pecado y a mantenerme firme, tú me estás diciendo a mí que el diablo es más fuerte que Dios. Y yo digo que eso es una herejía, porque la Biblia dice que Cristo vence al enemigo. Por lo tanto, si el diablo puede hacerme a mí por medio de la tentación caer en pecado, Cristo me puede sostener para yo no caer en la tentación y el pecado. ¿Están conmigo? Ese es lo que está llegando, porque dice aquí, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Sin qué? Sin mancha, sin pecado. ¿Qué es lo que va a tener que pasar con el pueblo en el tiempo del fin? Por eso la cita que hemos leído decía que ¿qué? Que ahora hay que empezar a entregar nuestra vida al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no seamos intemperantes. Porque si somos vencidos por la intemperancia, cuando vengan los eventos finales, usted no podrá sostenerse en pie. Mire lo que dice aquí, 1 de Juan capítulo 1:9 y capítulo 2:1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna de nuestras maldades. Hay maldad que existe dentro del cerebro humano, dentro del carácter humano, que Dios no puede limpiar. No, ahí dice que quiere limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Amén. Usted tiene que tener en su mente, usted tiene que pensar positivamente, porque lo peor que sucede es cuando una persona se somete a la derrota, cuando una persona piensa que no puede. Usted tiene que tener en su mente, yo puedo con el poder del Espíritu Santo no caer en tentación, no caer en pecado. Yo puedo con la ayuda de Cristo mantenerme en pie. Usted tiene que pensarlo primero, tiene que creerlo, para que entonces Dios pueda hacer el trabajo en ti. Pero en el cristianismo se tiene esta idea de que no podemos, de que es que yo soy así voy a seguir viviendo. Y claro, si usted no cree, usted nunca va a lograr algo que usted no cree, porque no lo tiene aquí. Nosotros tenemos que cambiar el chip y empezar a pensar y reconocer que Dios es tan poderoso que puede mantenernos sin pecar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no... ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? ¿Que podemos estar sin pecar? ¿Eso es lo que está diciendo? Claro que sí. Nosotros, esto yo te lo estoy escribiendo para que no pequen, para que no caigan en tentación. Ahora, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Amén.
¿Se acuerdan cuando hablamos de los fríos? Que los fríos piensan que cuando caen en pecado, que ay, ya Dios los abandonó, que Dios los deshizo, que Dios, yo soy una porquería cristiano, que no voy a seguir intentando. Y dijimos que así no es Dios, ¿verdad que no? Usted cae, va a pasar en este proceso de la vida, en este proceso en donde obtenemos más y más del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene más y más control y poder sobre nosotros. Va a pasar estas cosas, pero ¿qué va a pasar? Que a medida que nos vayamos consagrando, vamos a empezar a ver victorias en nuestra vida espiritual. Vamos a empezar a ver que estamos caminando. ¡Wow! Ya aquello que me tentaba no me tienta. Familia, yo fumaba cigarrillos como una chimenea. En una noche de salida, en las barras y jugando billar y bebiendo, me podía fumar 10 cajetillas de cigarrillos. Yo era de las personas que apagaba un cigarrillo, apagándose uno, prendía el otro con el que se estaba apagando. Así corrido, con la cerveza y toda la noche. ¿Y qué pasó? Le dije, Señor, yo no quiero ser más esclavo del cigarrillo. Quítame el deseo por el cigarrillo. Ayúdame a obtener la victoria sobre el cigarrillo. Familia, usted me puede poner ahora mismo al frente 20 cajetillas de cigarrillo y prenderlas todas, y lo que me da es náusea. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Y eso es un ejemplo. No hay nada que usted no pueda obtener la victoria. No depende, familia, de ti. Depende del Espíritu Santo y la fuerza y el poder que tú le das a Él para obrar en tu vida, para darte la victoria sobre el pecado. ¿Están conmigo? Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que ¿qué? Caer en tentación se llama ¿qué? Pecado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea que bienaventurado el que ¿qué? El que no cae en pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Rico o no es rico esto? Porque cuando hubiere sido probado o tentado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a todos los que ¿qué? A todos los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Así que familia, si usted se mantiene firme, si usted permite que el Espíritu Santo haga su obra de santificación en ti, para que el Espíritu Santo pueda darte ese poder y esa fuerza para decirle que no al pecado, usted, si se mantiene firme en el tiempo, en los finales, usted entonces recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos gozando o no estamos gozando con estas citas? Díganos más. Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán ellos, y sus coronas les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Dice en el cielo nuevo y en la tierra nueva que el nombre de Dios estará en la frente de los redimidos y de los salvados. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Qué está en la frente? ¿Qué está detrás de la frente? El cerebro, donde ocurren los pensamientos, los deseos y los sentimientos. Lo que significa que los que van a estar y morar en la presencia de Dios es porque sus caracteres, el carácter ha sido restaurado, transformado a la imagen y semejanza de Dios. Y ese proceso, recuerden, no ocurre cuando Cristo venga. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 del 51 en adelante que Cristo viene a cambiar el cascarón viejo, el cuerpo. Esto, el carácter, tiene que estar preparado ya. Pero ¿cómo podremos nosotros vencer la tentación? ¿Cómo podremos nosotros mantenernos en pie frente a la tentación y el pecado cuando somos tan intemperantes? Si usted no puede controlar la boca, usted nunca podrá controlar todas las otras tentaciones que le van a venir. Por eso es tan básico ese asunto de la alimentación, porque es la parte más débil del ser humano. Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está hablando después del mensaje de los 3 ángeles. Los que van a estar en pie. Aquí están los que tratan de guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Lo voy a leer nuevamente. Aquí están los que tratan de guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
El pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Lo que significa que si guardan los mandamientos, no están ¿qué? No están cayendo en pecado. No porque nosotros somos grandes cosas, sino porque ¿qué? Porque hemos entregado todo el yo al poder del Espíritu Santo y guardamos sus mandamientos. En otras palabras, no caemos en pecado. ¿Saben por qué? Porque tenemos la fe de Jesús. Porque nos hemos consagrado completamente a los pies del Señor. Amén. Y así como estos 3 jóvenes, familia, se mantuvieron en pie, firmes, castrados, arrancados de su familia, príncipes que vivían lo mejor en Jerusalén, desnudos, caminaron 600 kilómetros a Babilonia, les quitaron todo su futuro, toda posibilidad, y esos 3, 4 jóvenes prefirieron la muerte antes que caer en pecado, antes que desobedecer los mandamientos de Dios. Ese carácter que tenían esos muchachos no salió de la noche a la mañana. Esa victoria que ellos obtuvieron sobre el pecado no vino en un pequeño tiempo, sino fue ¿qué? Una vida consagrada y cultivada desde la niñez, que ellos siguieron y los mantuvo firmes, aún después de estar 3 años en Babilonia. Y esa es la fe de Jesús. Ese es el pueblo, porque eso que pasó ahí en Daniel, en Babilonia, es lo que va a pasar aquí en el tiempo del fin. Apocalipsis 13 dice que se levantará la imagen. Y los que no han sometido sus egos, los que no se han humillado ante el Señor, no podrán sostener, porque ahí habían 60,000 hebreos cuando levantaron esa imagen. 60,000. Y solamente 3, que ninguno pasaba de 20 años, fueron los que se mantuvieron en pie frente a la tentación. Amén. Gloria a Dios por el ejemplo que está ahí. ¿Podemos ser como ellos? Esto pasó en Daniel capítulo 3. Le hago una pregunta. ¿Qué hicieron ellos para poder sostenerse y estar firme ante la tentación y el pecado en donde su vida estaba en riesgo? ¿Qué hicieron ellos? Daniel capítulo 1. No se contaminaron con la comida de Babilonia. El primer paso para usted empezar el camino a obtener la victoria sobre el pecado, familia, es primero ir a donde el Señor. Y luego el Señor va a poner en ti y te va a dar unas instrucciones que hacer. Entre esas instrucciones es que apártate del banquete de Babilonia. Porque el banquete de Babilonia, adivinen qué hace. Nos hace adictos, nos envicia. Si hay algo que a ti te controla, tú eres entonces esclavo de eso. Y por eso a veces la gente dice, el café no es malo. Yo pensaba lo mismo. No es como las drogas, la gente se va matando por las drogas. No, el café no hace eso, porque el café usted lo consigue ahí en el supermercado, en todas partes, es parte de nuestra cultura, ¿sí o no? Y yo también. Yo bebía café, pero ay, como usted no se imagina. Y ¿sabe qué? A medida que fui empezando a aprender y ver estas cosas y dándome cuenta, yo no podía funcionar bien sin ¿qué? Sin el café. Porque el café tiene algo que se llama cafeína. Y la cafeína es una droga. Te vuelve adicto. Por eso usted se levanta y está así. Y después se toma su café. Ay, ahora sí. Por eso yo cuando salía de trabajar tenía que irme a la universidad a estudiar y yo no podía, yo salía arrastrado. ¿Y qué tenía que hacer yo para poder agarrar fuerza? Tenía que tomarme un café. ¿Y sabe lo que me di cuenta? Leyendo la Biblia y entendiendo y estudiando, me di cuenta, yo soy adicto al café, por ende, yo no me puedo controlar. Si yo no me puedo controlar ni a mí mismo con algo tan simple como el café, ¿cómo me voy a poder controlar con algo tan complejo como el pecado? ¿Me están entendiendo? No es que Dios nos quiere quitar lo que nos gusta, es que Dios nos quiere dar algo mejor. Dios nos quiere dar la victoria, familia. Por eso las 3 dimensiones. Y vamos a terminar. Mire, si usted hace un search y pone perfección del pecado o victoria, perfección del carácter o victoria sobre el pecado en un search del Espíritu de Profecía, usted se va a encontrar con cientos y cientos. Yo me quedé asombrado. Y miren lo que voy a compartir con uno nada más de todos los que encontré.
a fin de conocerle, martes 4 de mayo, perfección, ¿por qué? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es. Cristo presenta delante de nosotros la más alta perfección del carácter cristiano. ¿No es Él nuestro ejemplo? ¿No dice Juan, verdad, que debemos andar como Él anduvo? O sea, que deberíamos procurar alcanzar durante toda la vida. Pablo escribe acerca de esta perfección. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que ¿qué? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Todos estamos caminando hacia allá. Algunos vamos más rápido, otros vamos atrás, otros no estamos haciendo ningún esfuerzo. Estamos deleitándonos en el pecado. ¿Cómo podemos alcanzar la perfección especificada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro gran Maestro? ¿Podemos hacer frente a sus requisitos y alcanzar una norma tan elevada? ¿Podemos, pues? De lo contrario, Cristo no nos lo hubiera ordenado. Nadie dijo amén. Él es nuestra justicia. En su humanidad ha ido adelante de nosotros y ha efectuado para nosotros la perfección del carácter. Hemos de tener la fe en Él que obra por su amor y purifica el alma. La perfección del carácter se basa en lo que Cristo es para nosotros. Si dependemos constantemente de los méritos de nuestro Salvador y seguimos en sus pisadas, seremos como Él, puros e incontaminados. Amén. Gloria a Dios. Cristo no nos puso una meta imposible. Cristo puso ante nosotros lo que es posible alcanzar por medio del poder del Espíritu Santo obrando en la vida del cristiano. Dios no desea que sigamos siendo esclavos de la tentación y del pecado. Nuestro Salvador no requiere lo imposible de ninguna alma. No espera nada de sus discípulos que no esté dispuesto a dárselo gracia, a darle gracia y fortaleza para realizar. No les pedirá que fueren perfectos si junto con su orden no les concediera toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere un privilegio tan elevado y santo. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 5 que decía, ama a tus enemigos? Y decía, el que ama a sus enemigos se convierte en hijos de Dios e hijas de Dios y sean perfectos, ¿verdad? La perfección de nosotros es una perfección muy distinta a la que está hablando la Biblia. La perfección a la que está hablando la Biblia es una perfección que viene de los méritos de Cristo Jesús, en donde nosotros podemos amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puede cambiar nuestro carácter. Y podemos obtenerlo, por lo tanto, podemos ser perfectos según la palabra de Dios. Nos ha asegurado que está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que lo piden que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. El Señor, por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo gime, porque el Espíritu Santo nos ve revolcándonos en nuestros pecados, en nuestras adicciones, en nuestras debilidades, y el Espíritu Santo gime porque el Espíritu te está diciendo, yo quiero darte la victoria. Yo no quiero que sigas sufriendo por la esclavitud que existe. Yo quiero dártelo, pero nosotros ¿qué? Nos encanta alimentar la carne. Termina aquí. Nuestra obra es esforzarnos para alcanzar en nuestra esfera de acción la perfección que Cristo en su vida terrenal alcanzó en cada esfera del carácter. ¿Cuál es nuestro esfuerzo? Nuestra obra tiene que ser aferrarnos a Cristo. Eso es lo que usted tiene que hacer. La batalla, familia, es conmigo mismo. Cuando yo me levante cada día, yo puedo tomar la decisión de entregarle mi vida al Señor, o yo puedo tomar la decisión de no hacerlo. Y cuando no lo hago, estoy siendo ¿qué? Estoy siendo presa fácil para el diablo. Porque él dice, sin Cristo es mío completamente. Es con Cristo y es una batalla. No porque Cristo es para ellos imposible, ni para el Espíritu Santo, es porque usted y yo nos gusta. Nos gusta. Así no podremos prepararnos, familia. En todas las cosas hemos de esforzarnos para honrar a Dios en carácter. Al no alcanzar día tras día los requerimientos divinos
estamos poniendo en peligro la salvación de nuestra propia alma. Eso hay que hacerlo ¿cuándo? Día tras día. Los que quieren, esta es otra cita, y con esta sí. Los que quieren tener mentes despejadas para discernir los estratagemas de Satanás, deben poner sus apetitos físicos bajo el dominio de la razón y la conciencia, velando o durmiendo. Por eso Cristo le dijo, están durmiendo. No, tienen que velar. ¿Para qué? Para que no caigan en la tentación. O sea que si estás durmiendo es porque ¿qué? No estás entregando tu vida al Señor. La moral y la acción vigorosa de las facultades superiores de la mente son esenciales para la perfección del carácter cristiano. Y la fuerza o debilidad de la mente tiene mucho que ver con nuestra utilidad en este mundo y con nuestra salvación final. Familia, eso es lo que nos está amonestando. Pero ¿será que nosotros, al igual que los días de Noé y al igual que durante tantos otros tiempos en la Biblia, no le hacemos caso a la amonestación de los siervos y las siervas de Dios? No caigamos, familia. En el santuario ya está provisto para que cada uno de nosotros pueda regresar a la presencia de Dios, pueda regresar y vivir en la presencia y en la gloria de Dios. ¿Y cómo será eso? Pues familia, obteniendo por medio del poder del Espíritu Santo la victoria sobre la tentación y el pecado. ¿Creen ustedes que están aquí hoy que es posible tener victoria en esta batalla? ¿Que es posible que no tengamos que estar esclavos a la tentación y al pecado? ¿Usted cree que es posible? Póngase en pie si usted piensa que es posible. Si usted cree que puede alcanzar y obtener eso que Dios quiere darnos. ¿Por qué? Porque el primer paso es ¿qué? Es creer que se puede. Ya vimos las citas, no hay nada que impida que Dios nos dé la victoria sobre el pecado, pero primero usted tiene que creerlo. Ahora, usted tiene que hacer ¿qué? Cada día cuando usted esté orando y estudiando su Biblia, pedirle a esa relación diaria íntima con el Señor, pedirle, Señor, yo quiero obtener la victoria sobre el pecado. Yo no quiero ser esclavo más de la tentación, yo quiero vivir en victoria. Amén. ¿Es posible o no es posible vivir en victoria? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están cansados de este mundo? ¿Cuántos están cansados de las tristezas, las dificultades, de los dolores, los sufrimientos de esta vida? ¿Cuántos están cansados y ya quieren entrar al reino celestial? ¿Cómo usted muestra eso? Es cada día caminando y consagrándose al Señor. Es poniéndose en las manos del Señor. Es preparándose para vivir en su presencia. Por ende, si usted tiene algún pecado acariciado, tiene odio, tiene mucha lujuria, tiene envidia, tiene celo, tiene chisme, si usted tiene algo de eso, favor, mis hermanos y mis hermanas, familia, llévelo al altar todos los días. ¿Será que alguien quiere venir hoy ante el altar y decirle, Señor, yo quiero presentar ante ti todo lo que yo soy? Y ya quiero empezar a vivir en victoria cada día, a poder mirar la tentación y decirle, no quiero más, no quiero caer en pecado. ¿Será que alguien quiere venir hoy para poner esa petición especial frente al altar del Señor y decirle, Señor, ya es suficiente, ya quiero prepararme, ya quiero comenzar el proceso para vivir en la santidad de Dios? Amén. Gloria a Dios. Venga aquí al frente, no se preocupe. Vengan aquí. Yo me presento también, porque yo también tengo mis debilidades, también tengo mis caídas. Todos estamos luchando con el pecado, ¿es o no es? ¿Será que hay alguien aquí? Porque recuerden que para usted obtener el poder, para usted tener la victoria, dice la Biblia en Hechos 2:38 que usted se tiene que arrepentir y bautizar.
Porque cuando usted se arrepiente y se bautiza, recibe el perdón de los pecados y recibe el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo es quien te da la fuerza para obtener la victoria sobre la tentación y el pecado. Amén. Así que el primer paso para usted obtener eso es que usted tiene que arrepentirse y bautizarse. ¿Será que hay alguien aquí que todavía no se ha bautizado? Que quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero prepararme para ser bautizado. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado en el pasado, se apartó del Señor y está regresando y quiere decir: Señor, yo quiero regresar a caminar contigo. ¿Será que hay alguien aquí que todavía no ha tomado esa decisión de ser bautizado o quiere ser rebautizado? Levánteme la mano ahí, ¿en dónde estás? Levánteme la mano si hay alguien que todavía no ha tomado esa decisión o todavía no se ha rebautizado después de haberse apartado. Porque escúcheme bien, si usted no pasa, si usted no sigue el plan de salvación, usted no podrá llegar a la presencia de Dios. Usted no podrá morar en la presencia de Dios. Si el plan de salvación enseña que usted primero tiene que venir a la cruz del Calvario, al altar de sacrificio, y arrepentirse de sus pecados, conociendo y entendiendo que el pecado mató a Cristo. Y luego el próximo paso es ¿qué? El bautismo. Amén. No postergue esa decisión. No espere al momento oportuno, porque el momento oportuno es hoy de tomar tu decisión. ¿Hay alguien que quiere levantar la mano? Que quiere decir: yo quiero prepararme para ser bautizado en algún momento. ¿Hay alguien que quiere ser rebautizado porque se ha apartado? Levánteme la mano ahí. No se preocupe, yo solamente muerdo los domingos. Y hoy todavía no hemos llegado ni a viernes. ¿Hay alguien que quiere levantar la mano y decir: yo quiero prepararme para ser bautizado? ¿Todos los que están aquí están bautizados ya? ¿Todos aquí ya han pasado por las aguas bautismales? ¿El caballero allá está levantando la mano? ¿O porque está bautizado ya, caballero? ¿O porque se quiere preparar para bautismo? No entendí lo que estaba haciendo. ¿Usted quiere prepararse para bautizarse o ya está bautizado, caballero? ¿Ah? Ya se bautizó. Gloria a Dios. Levantó la mano en victoria. Amén. ¿Alguien que no ha tomado la decisión todavía? ¿Alguien que no ha pasado por las aguas bautismales y quiere prepararse? Pues gloria a Dios. Eso significa que todos los que están aquí se han bautizado. Quiere decir que todos entonces debemos estar poniendo diariamente nuestra ofrenda para que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Amén. Vamos a arrodillarnos para pedirle al Señor. Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra es poder. Y en él podemos mirar tus promesas y podemos mirar el plan que tú tienes para nosotros. Y sabiendo que el pecado ha sido lo que ha traído decadencia y sufrimiento a la raza humana, por medio del poder del Espíritu Santo, tú nos prometes la victoria sobre la tentación y el pecado. Que no tenemos que ser esclavos más. Este mensaje, Padre, no se predica. La mayoría, Padre, andan por ahí pensando que así van a entrar al reino de los cielos, pero tu palabra es clara. No entrará en tu presencia santa nada impuro, ni odio, ni envidia, ni egoísmo, ni orgullo, ni lujuria, ni sensualidad. Nada de eso entrará, sino que ahora que estamos aquí, que ahora tenemos el poder del Espíritu Santo con nosotros, debemos permitir y dejar que Él haga la obra que quiera hacer en nosotros. Ayúdanos a nosotros a rendirnos cada día. Ayúdanos a nosotros a saber que la clave, la victoria, se encuentra en la vid. Y esa vid es Cristo Jesús. Y sin la vid nada podemos hacer. Pero en Cristo Jesús todo es posible. Y sabemos que así como el enemigo nos puede tentar para hacernos caer, Cristo nos puede obtener en victoria. Cristo nos puede mantener victoriosos sobre la tentación y el pecado. Y tú estás esperando un pueblo limpio, sin mancha, que se levante en estos tiempos del fin y le enseñe al resto del mundo lo que es vivir en victoria contigo. Padre, todos los que estamos aquí reconocemos que tenemos luchas y peleas con el pecado. A veces nuestro carácter explosivo, a veces es la mentira, a veces es el chisme, a veces que no podemos controlarnos con la comida, pero tu Espíritu Santo nos ha dado el poder.
Ayúdanos a confiar en ese poder y a someternos al poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a que cada día recibamos más y más del Espíritu Santo para que podamos llegar a un momento en donde seamos bautizados en el Espíritu Santo. Que Él tenga todo el poder y todo el control sobre nosotros, Padre. Padre, te ponemos las peticiones también que nos han enviado desde por medio de el internet, que nos están viendo. Situaciones de matrimonio, Padre. Matrimonios que están pasando por dificultades, como hay aquí también. Pero ayúdanos a saber que Cristo es la victoria. Y que no hay nada que Cristo no pueda sanar y limpiar. Ayúdanos, Padre, para seguir caminando en victoria, para seguir firmes. Pero ayúdanos sobre todo a anhelar y a desear conocer y enamorarnos más cada día de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias por escucharnos, Padre. Gracias porque nos permite por medio de tu palabra conocer cuál es el plan que tienes para nosotros, para que nunca más seamos esclavos del pecado y la tentación. El proceso es largo y difícil, lo sabemos, pero ayúdanos a tener la paciencia de los santos para poder guardar tus mandamientos y guardar la fe de Jesús. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Abraza al que tiene al lado y dile: tú puedes obtener la victoria. Que el Señor